Y bueno, crack, me ha cogido un poco el día hoy, porque la verdad tengo unos preparativos para un pequeño viajecito que tengo planeado, entonces la verdad es que he estado bastante ocupado, pero la verdad aquí estamos ya para comentar varias cositas que me han parecido muy interesantes, seguro a muchos de ustedes también. Les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video y sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas, y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, cracks, vamos a repasar unas cositas muy interesantes que la verdad me he encontrado el día de hoy, que creo que a ustedes también les va a parecer interesantes. Porque bueno, se ha calentado un poco la vuelta ahí con el Atleti, Barça, Joao Félix, Griezmann, no sé qué, que lo otro. Bueno, en fin. El cuento de nunca acabar con esta gente que no sale de una polémica absurda. Es raro verlo en una polémica entre ellos, pero bueno, la verdad, yo disfrutando de lo lindo. Quiero que empecemos hablando, mis queridos estimados, por algo que ha dicho el presidente del Atlético de Madrid, que me ha llamado bastante la atención. Me ha llamado mucho la atención porque creo que es cuanto menos curioso. Lo estoy organizando aquí ya lo vamos a ver en breve para que ustedes me entiendan lo que yo les estoy diciendo y digan, wow, tienes un poco de razón. Entonces vamos a escuchar hacer eso y ya lo analizamos. Y la temporada del Atlético de Madrid fuese un capítulo de su libro, ¿cómo cree que terminaría esta temporada? Pues si es un capítulo del libro, es que mi libro no tiene capítulos, tiene muchos capítulos. Capítulo del libro, es que mi libro no tiene capítulos, tiene muchos capítulos. Yo creo que nosotros estamos haciendo una gran temporada y tenemos confianza en acabarla muy bien. Podemos ser campeones de Europa, de la Liga y de la Copa, o sea que fíjate, podemos ser campeones de todo. ¿Cree que el Atlético de Madrid a día de hoy está entre los tres mejores equipos de Europa? Si no entre los tres mejores, posiblemente entre los dos mejores. ¿Y quién es el otro? El otro, pues no lo sé, yo creo que en estos momentos el otro puede ser cualquier equipo de Europa, el City. ¿Cómo va la renovación de Griezmann? Hombre, pues va muy bien, yo creo que la de Griezmann va muy bien, fenomenal. ¿Tú crees que se va a marchar Griezmann del Atlético de Madrid? Pues ya está. Bueno, ahí está lo que les estoy diciendo. Se ha venido arriba este hombre porque, bueno, el Atlético está haciendo unos partidos interesantes. Ganar, que creo que es lo primero, y yo creo que mucha gente, por ejemplo, los palanquistas no han entendido, pero ponerse a decir que el Atlético de Madrid es el segundo mejor equipo que juega en Europa, voy a poner, por ejemplo, el mismísimo Real Madrid, creo que juega mejor al fútbol que el Atlético. No nos vamos a poner en los mismos cuentos de toda la vida de quién juega mejor, bonito, porque es como caer en lo que cae lo de la gente del Barça, pero decir que el juego rácano este del Cholo es mejor que el fútbol que practica el Real Madrid me parece un poco temerario, pero bueno, también es cierto que es una manera de mandar un mensaje y este hombre se ha hecho un poco viral a raíz de estas cositas. Quiero que escuchemos algo ahora de un sinvergüenza llamado, este señor se llama, ¿cómo era que se llamaba? Él se llama Miguel Ángel Ruiz, conocido como el 10 del Barça, y ha dicho algo en el programa Titelles de Víctor Palacios que me ha dejado absolutamente loco. Ustedes saben que yo a Víctor Palacios le he hecho muchos videos o varios videos donde digo que es un man que pese a que es del Barça y va muy loco en muchas cosas, sobre todo en videos en los que ha faltado el respeto al madridismo o a algún sector del madridismo. Creo que es una persona que va de frente y ese tipo de cosas para mí siempre van a ser respetables. Otra de las cosas, chicos, que quiero analizar con ustedes es eso, y para que vean lo que les estoy diciendo, que van a quedar absolutamente desquiciados como quedé yo. ¿Cuánto ha sacado el Ketty Jugues, por curiosidad, de la cadena SER? 75.000. 75.000. A ver, que no sé si después de aquello que pasó con Negreira han bajado o No, han siguen subido. subiendo. Han subido. A mí es que, a mí el trabajo de Sique siempre me ha gustado, ¿eh? Y sus programas siempre me han gustado mucho. Creo que es de lo mejorcito. No me gustó que sacara lo de Negreira, y ya lo hablé con él, pero sí que reconozco que es muy buen periodista y hace muy buenos programas. Y es lo que te digo, o sea, la gente a nivel nacional. Suficiente, el programa dura como una hora y yo lo estaba escuchando porque, repito, a mí me gusta escuchar. Yo pierdo o gasto mucho tiempo de mi vida viendo y escuchando cosas de fútbol. Y también incluso creo que el único canal del Barça, la única persona del Barça que sigo y veo es Víctor Palacios. Porque repito, pese a que muchas veces no considero que sea algo excesivamente manipulador como la mayoría de los youtubers del Barça. Pero este señor, yo no entiendo cómo Víctor Palacios, que repito, es una persona un poco más seria, puede ser amigo de este señor tan sinvergüenza. O sea, ¿cómo se te ocurre decir que le reclamaste o le comentaste a Sique Rodríguez, que fue el que sacó el caso de Negreira? Le comentaste el hecho de que no te había gustado en lo absoluto el hecho de que haya sacado lo de Negreira. No, si quieres destapamos una olla de estas y nos lo callamos. O sea, es que
muchachos, yo estoy absolutamente desquiciado. Lo he escuchado y yo digo, no puedo creer que esta señora haya dicho esto, pero lo repetí y dije, claro, es que lo ha dicho. Le ha molestado y incluso le dijo así que Rodríguez que haya sacado lo de Enríquez Negreira, pero mi hermano, no, es que yo de verdad yo no sé si es que yo estoy loco o cada día estoy más loco, la verdad no tengo ni idea de qué está sucediendo, pero es que me parece de lo más anormal. Bueno, pero viniendo este señor que es un anormal, que la otra vez yo les he hecho videos reaccionándole a unas barbaridades que dice, yo creo que podemos entender perfectamente lo que está sucediendo. Es que me parece absurdo. Es como que sale mañana y mi hermano comete un delito y vaya una persona y lo denuncie y yo vaya y le reclame que por qué lo denunció cuando mi hermano ha cometido un delito, o en mi propio caso. O sea, que yo me moleste con un amigo porque, por ejemplo, yo golpeé a mi mujer y me denuncia un amigo y yo me moleste con mi amigo por eso cuando él está haciendo las cosas como deberían ser. Es que mira, esta gente está tan desfasada a nivel nerviosismo y esas cosas que ni siquiera se dan cuenta de las estupideces que dicen, que es lo peor. Quiero que cerremos este video reaccionando a estas cosas que tengo aquí. Por ejemplo, esto de Bellingham dice: Araujismo, que es una cuenta bastante popular de Twitter de Barça, dice: Arrugas con 20 años, me parece a mí que la edad de Sheringham es una estafa. Mira, ¿qué quieren que les diga? Les voy a mostrar otra cosa ahorita de Bellingham también, pero definitivamente hay gente que el día que repartieron los cerebros dije, no, yo no puedo ir, tengo cosas que hacer. Es de locos, mira, es de locos y te lo digo que me deja pensando muchas cosas definitivamente, sobre todo pensando qué va a ser de este mundo en el que, bueno, la cantidad de anormales que existen es como para preocuparse. Yo creo que es para preocuparse y creo que ustedes estarán de acuerdo con todo eso. Quiero que cerremos este video ahora sí con otra cosita que me he encontrado de Bellingham también, que creo que ejemplifica perfectamente cómo los tiene bailando. Porque bueno, ¿se acuerdan que hace poco también escuchamos a un jugador del Atlético que se llama José María Jiménez decir que Bellingham es el jugador del momento porque empujaba balones? Bueno, es que los tiene bailando desde que llegó y este es la viva prueba de eso. Bellingham es un poco de aplauso fácil, ¿eh? Buscar el aplauso de... sí, claro. Mira, lo llevas pensando toda la noche. El hecho de que José Luis está mal y va él ahí a acercarse, no sé qué. Es el tipo de jugador de busca siempre el aplauso fácil. Vamos, hombre. Y los demás no. Todo lo hace de cara a la demás no se galería un enteran, poquito, ¿no? ¿eh? Todo de cara a la galería. O sea, que Tú sabes lo que hace, tú sabes lo que hace en privado. Pero tú sabes lo que hace en privado para decir que todo lo hace de cara a la galería. Todo lo que veo en el campo es de cara a la galería. Pero no digas solamente cosas de cara a la galería. ¿Te parece mal? El balón que no va a llegar nunca y corre como un loco para llegar y todo el mundo aplaude. Es que no va a llegar. Ese es Bellingham, tío. No veo nada. Lo que te duele es que en tu equipo no te vas a Bueno, ahí está lo que les decía, cracks. Es absolutamente del desquiciante y chistoso cómo los tiene bailando absolutamente Jude Bellingham. Me parece de locos en definitiva. Es que los tiene absolutamente desquiciados. No consigo otra palabra que no sea esa. Los tiene desquiciados. Ahora es que Jude Bellingham es un bien queda, un tribunero, un yo no sé qué. O sea, se inventan una cantidad de barbaridades con tal de desprestigiar lo que está haciendo Bellingham como futbolista del Real Madrid. Al punto de que este señor nos está diciendo que Bellingham prácticamente no tiene personalidad, sino que lo que Bellingham está haciendo es básicamente para quedar bien con el madridismo, que todo lo hace de cara a galería, que es prácticamente un hipócrita cuando lo hemos visto. Yo creo que, o sea, obviamente es un futbolista que fue en el Real Madrid, es la máxima estrella del Real Madrid a día de hoy y está rodeado de cámaras 24/7 que está en público. Pero chicos, si algo nos hemos dado cuenta es que este chico tiene algo en cuanto a carisma, personalidad que le hace único entre muchos y eso es lo que los tiene rabiando. Adicional de que se está convirtiendo en un absoluto crack, los tiene absolutamente desquiciados y es evidente que los tiene muy, muy mal. Déjame tu opinión en los comentarios, lo que siempre les digo, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao, chao.